Estamos de regreso en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Lucila de Ponte. Ella es diputada provincial y también convencional constituyente por Más para Santa Fe, la lista de convencionales del peronismo y otros partidos aliados que encabezó en las últimas elecciones Juan Monteora. Lucila, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, 1 de mayo, la semana pasada, discurso de apertura del gobernador, seguramente el último, que va a ser un 1 de mayo. ¿Qué te dejó el mensaje del gobernador ahí en el recinto de diputados? La verdad que bastante poco. No hubo ningún anuncio. Te iba a decir grandes anuncios, pero la realidad es que no hubo ningún anuncio, ni de políticas importantes, ni de obras, ni de leyes a enviar a la legislatura, lo cual a nosotros nos deja realmente un sabor a poco porque queremos, digamos, trabajar en iniciativas legislativas que hacen falta y que, bueno, tienen que ser promovidas también desde el Ejecutivo. Y después lo que a mí me dejó también es la visión de un discurso muy sesgado, donde el gobernador quiso imponer o dejar sobre la mesa esta mirada de que el gobierno provincial tiene un método de autoridad fiscal, de austeridad fiscal y de que hay una cuestión respecto del ahorro de recursos y de cómo ir hacia la situación de déficit cero, pero que a eso le falta una parte en la lectura que tiene que ver con que ese gran ahorro se produjo sobre los salarios de los trabajadores públicos y las jubilaciones de los jubilados provinciales. Hoy, en el 2024, la provincia invirtió un 14% menos en masa salarial de lo que se había invertido en 2023. Y esto a las claras nos habla de trabajadores y jubilados que han visto recortados sus ingresos por paritarias a la baja, por políticas específicas como lo que tiene que ver con el descuento de paro o esta idea de la asistencia perfecta, y además por la reforma jubilatoria que obviamente significó un recorte. Entonces, decir que hay un ordenamiento de las cuentas fiscales, sin decir que en realidad al esfuerzo lo están haciendo las familias de trabajadores y jubilados provinciales, me parece muy sesgado, ¿no? Y tampoco se habló de la situación de pobreza, de la situación del empleo, de un montón de políticas que tienen que ver con la vida cotidiana de los santafesinos. Creo que fue un gobernador que le habló a su frente de gobierno, a su propio gobierno, y no le habló a los santafesinos. Otra cosa que también criticaban dirigentes peronistas es que la mención al gobierno nacional fue bastante cuidada, más allá de alguna diferenciación con respecto al rol del Estado. En general, no fue un discurso confrontativo, ni mucho menos, ¿no? No, respetando el patrón, digamos, que tiene Puyaro en su diálogo con el gobierno nacional de hacer un reclamo bastante tibio, digamos, de aquellas cuestiones que se le pueden exigir al gobierno nacional, que tienen que ver fundamentalmente con falta de envío de recursos, cero para obra pública, recorte en el presupuesto educativo, también en lo que tiene que ver con las cajas de jubilaciones y tantos otros programas de políticas públicas que el gobierno nacional dejó de enviar a Santa Fe, como al resto de las provincias, y que de vuelta, en vez de profundizar el reclamo y endurecer su reclamo hacia el gobierno nacional, el ajuste se trasladó a las familias, a los trabajadores y a los jubilados públicos, y también acá hay que agregar a los municipios y comunas, sobre todo a los que no son del signo político del gobernador. Lucila, obviamente el discurso del gobernador se enmarca en la previa de la reforma constitucional. El 14 de julio empieza la convención constituyente. ¿Cómo se prepara el peronismo para ese proceso? ¿Ven que van a hacer una convención en la cual ya está todo bastante cocinado, que es una crítica que suele hacer la oposición? ¿Cómo está viendo esta previa de la convención constituyente? Mira, lo que a nosotros nos preocupa es que realmente la reforma de la Constitución sea para los santafesinos, que se le dé espacio y lugar a la participación de la sociedad, no solo a través de quienes fuimos elegidos para representarlos, sino con la expresión de su propia voz, que es algo que no viene sucediendo ni cuando se sancionó el proyecto de necesidad de la reforma, ni en el proceso previo a las elecciones, donde casi que el gobierno decidió esconderle la reforma constitucional a los santafesinos, y tampoco ahora, ¿no? Cuando el gobernador convoca de una manera bastante artificiosa a la oposición para opinar sobre la fecha de inicio y termina haciendo lo que quería hacer al principio, más allá de que el conjunto de los bloques le dijeron que haga otra cosa, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa que vayamos a un proceso constitucional donde la discusión esté circunscripta a una discusión de la política hacia sí misma e incluso aún peor, de unidos con unidos, ¿no? O con el pequeño bloque que le va a servir de muleta para tener la mayoría o el quórum propio. Y la verdad es que nosotros necesitamos ir a un proceso de reforma constitucional donde no solo esté expresada la agenda social de los santafesinos, sino también estemos pensando en ampliar derechos y en tener un mejor Estado, que sea más eficiente. Y la realidad es que esto no se logra sin consensos, y esos consensos hay que construirlos, hay que darle tiempo y aparte hay que ceder.
El pueblo santafesino no le dio a Puyaro la mayoría, no le dio ni siquiera los convencionales necesarios para tener el quórum. Entonces hay que escuchar ahí y buscar los caminos, construir los caminos para darle una legitimidad social a la Constitución. Sería una catástrofe realmente para Santa Fe que el gobierno termine en un proceso donde la Constitución sea votada solamente por 36 convencionales. Nosotros necesitamos una mejor Constitución. Desde el peronismo queremos expresar esto, queremos expresar la voz del pueblo, lo que se necesita para tener realmente una discusión atravesada por la agenda social, pero lo que necesitamos es que nos den lugar también a construir esos diálogos. ¿En qué temas ves que, por ejemplo, podrían construir consensos con el gobierno? No, hay un montón de temas en los que se pueden construir consensos. Hay algunos que ya se sabe, en los que no. No sé, la reelección para Puyaro. Bueno, nosotros tenemos una posición clara con respecto a esto, en que no le vamos a dar la reelección a Puyaro, sí al cargo de gobernador, y vamos a discutir la limitación de las reelecciones para todos los cargos. Ahora, ese es un tema muy puntual y muy pequeño del conjunto de temas que se van a debatir en la reforma constitucional. Y hay muchos en los que podemos construir acuerdos que tienen que ver con poner en perspectiva cuáles son las necesidades más importantes de la provincia de Santa Fe y del pueblo santafesino para desarrollarse con derechos y con igualdad, ¿no? Entonces, creemos que hay cuestiones en las cuales es necesario habilitar un diálogo productivo que nos permita llegar a un lugar donde estén expresadas las distintas voces. Pero esto no se logra si lo que se busca es imponer una sola mirada. Y aparte, te repito, no fue el resultado de las elecciones. El pueblo santafesino no le dio al gobernador Puyaro la mayoría. Le dijo, siéntese a dialogar con el resto para poder encontrar los consensos. Hablando de dialogar, primero entre los 12 de la lista, ¿hay consenso en todos los temas? ¿Hay temas en los cuales puede haber diferencia y puedan llegar a votar diferente? Por ejemplo, hay convenciones que se han expresado públicamente a favor de la cláusula de reelección para el actual gobernador. ¿Con otros temas puede darse esta situación? ¿Cómo vienen esos debates al interior del grupo de 12? No, en realidad nosotros tenemos uniformidad de criterio en la gran mayoría de los temas, incluso en la reforma, en lo que tiene que ver con la reelección, la habilitación de la reelección para el gobernador Puyaro. Quizás hubo algunos trascendidos periodísticos que fueron malinterpretados, pero en realidad nosotros tenemos, y lo hemos dicho en campaña, una posición clara con respecto a esto. Queremos la limitación de la reelección para todos los cargos, la igualación, digamos, de la reelección para todos los cargos, no para el gobernador Puyaro, porque nos parece que es una cuestión casi ética, digamos, no modificar las reglas de juego cuando uno está en una situación de poder para favorecerse a sí mismo, que es lo que estaría haciendo Puyaro en este sentido. Pero en el resto venimos realmente con una uniformidad de criterio y de concepción muy importante y que tiene que ver también con el proceso previo que hemos hecho, tanto en la campaña, donde nosotros decidimos hacer una campaña con mucho eje en la participación, con la constituyente de la gente, que fue un espacio que no solo nos permitió tener un diálogo horizontal con la sociedad, con los sectores organizados, sino también ir construyendo acuerdos entre todos los que formamos parte de esta alianza, que fue una alianza grande, diversa y que bueno, obviamente requiere un trabajo para llegar con visiones comunes al momento de la reforma. Hablando de acuerdos, en un segundo nivel, digo, por el peronismo compitieron 3 listas, hubo 2 que tienen convencionales, una que no. Digo, con el caso de Marcelo Lewandowski, ¿hay posibilidad de armar algún bloque común, de articular posiciones de cara a la convención? Sabemos que ha habido algunos contactos, pero ¿cómo está sucediendo? Nosotros estamos totalmente predispuestos a que esto suceda. En el periodo anterior, digamos, al cierre de listas, hay que recordar que el peronismo llegó en una situación de muchísima fragmentación, donde incluso se hablaba que podía haber 4 o 5 listas del peronismo compitiendo para la convención. Ahí nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para construir una unidad que fuese lo más amplia posible, pero que también pudiese expresar esta idea de la renovación y que finalmente fue lo que terminó de alguna manera expresando la candidatura de Juan Monteverde, sumando a otros sectores y a una gran parte de los sectores que forman parte del Partido Justicialista o del peronismo como movimiento. Obviamente no a la totalidad, hubo otras listas que compitieron por afuera, pero nosotros seguimos comprometidos y convencidos de que es un tiempo en el cual la sociedad nos está demandando poder construir una unidad fuerte, que no tiene que ser una unidad por sí misma, tiene que ser una unidad, por supuesto, basada en la discusión del programa, en el acuerdo de ideas, en la posibilidad también de hacernos eco de todo esto que el pueblo nos ha dicho tanto en las urnas como en su expresión concreta, de que el peronismo necesita asumir los debates de esta época y necesita expresarlo en sus decisiones, no repetir siempre lo mismo que muchas veces no ha funcionado y de lo cual la gente también puede estar cansada, ¿no? Pero sí creemos que
Hoy estamos frente a un gobierno nacional de una crueldad inusitada, con un horizonte de empobrecimiento de nuestro pueblo y un gobierno provincial indiferente que muy pocas veces se levanta para defender a los santafesinos. Y frente a eso nosotros necesitamos construir fuerza. Y la fuerza en este caso obviamente la da la unidad y vamos a seguir apostando a que esto suceda. De nuestra parte, el compromiso está. Lucía, la semana pasada, cuando hubo la reunión de los constituyentes, salieron a plantear que iban a renunciar a los fueros, que también iban a votar ficha limpia. El gobierno dice, bueno, al final terminaron aceptando nuestra agenda. Digo, ¿cuál es la respuesta a ese planteo? Dice, impusimos la agenda de la oposición. La verdad, nosotros nunca estuvimos en oposición a esas cuestiones. La decisión de quienes somos hoy legisladores de renunciar a nuestros fueros parlamentarios tiene que ver con manifestar en la práctica, digamos, con esta idea de que mejor que decir es hacer, que nosotros vamos a ir a la convención absolutamente convencidos de que hay que modificar el esquema de fueros, hay que igualarlo con el esquema nacional y que vamos a empezar dando el ejemplo, haciéndolo ya hoy desde quienes tenemos bancas y quienes estamos protegidos por los fueros parlamentarios, que obviamente entendemos que es un privilegio que no tiene que seguir rigiendo de la misma manera y que todos tenemos que estar en igualdad ante la ley para afrontar un proceso de estas características. Lo que les decimos es a los legisladores actuales de Unidos y el resto de las fuerzas, incluso al propio gobernador, que se sumen a esta iniciativa. Si hay un compromiso que trasciende el discurso, que se sumen a esta iniciativa de poder renunciar hoy a nuestros fueros para dejarle claro a la sociedad que nosotros no vamos a la reforma a defender ningún privilegio, al contrario, vamos a buscar que la política vaya limitando sus privilegios que son percibidos por la sociedad como un lugar que ya no debería existir. Lucía, te hago la última. Antes de la reforma constitucional, el 29 de junio hay una parada importante en términos electorales. ¿Qué significa para el peronismo esta elección? ¿Qué está en juego? Donde, de hecho, Monteverde va a ser el candidato del peronismo en la ciudad. Bueno, nosotros, como te decía antes, hicimos un proceso que lo vemos con muy buenos ojos en lo que fue la primer parte de la campaña, lo que fueron las PASO locales y las elecciones de convencionales constituyentes, donde esta posibilidad de ofrecer una alternativa superadora, novedosa, renovadora, nos permitió también reconectar de alguna manera con una parte del electorado que también hoy busca, digamos, una representación, busca quien lo defienda, busca una opción política que pueda expresarse no en oposición, sino con una idea distinta respecto de lo que tiene que ser Santa Fe o Argentina, de lo que vienen haciendo tanto Milei como Puyaro. Creemos que, lo dicen las urnas, ¿no? Los rosarinos fundamentalmente y una gran parte de los santafesinos nos acompañaron en esa decisión y lo que nos da es una idea de poder reforzar ese camino en toda la provincia, donde nosotros estamos trabajando para hacer las mejores elecciones posibles y también en Rosario y en su región, ¿no? Nosotros en Rosario vamos a tener una elección importantísima, porque va a ser la primera vez después de las elecciones del 23 que le vamos a estar disputando cara a cara a un candidato del mileísmo con un candidato que tiene una idea de ciudad, de provincia, de país diametralmente distinta, que es la de Juan Monteverde. Pero no solo lo de Rosario, sino también vamos a estar en Villa Gobernador Galvez, en Baigorria, donde candidatos jóvenes de esta expresión política ganaron sus elecciones, no solo las internas, ganaron sus elecciones al resto del conjunto de los candidatos. Esto quiere decir que hay santafesinos y argentinos que están buscando otra forma, que no se están resignando a vivir en un país de crueldad, de pobreza, de abandono, que quieren construir desde otro lugar. Y la realidad es que tenemos a los mejores candidatos y a los mejores compañeros que le están proponiendo a la sociedad que hay otro camino, y yo creo que eso se va a expresar de una manera muy clara en las elecciones del 29, sobre todo aquí en Rosario con la candidatura de Juan Monteverde. Lucila, gracias por venir hoy a Mesa de Testigo. No, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.